Hola, soy la doctora Clara Saldarriaga. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso. Hoy tendremos unos temas muy interesantes para tratar, temas del día a día, enfermedades muy frecuentes que ustedes ven en su práctica clínica y que veo yo también como cardióloga. Y por supuesto, vamos a tener un enfoque eminentemente práctico, dirigido al médico de atención primaria. Y espero que al final de esta clase tengan los tips suficientes y se sientan completamente confiados a la hora de tratar pacientes con trastornos de los lípidos. Voy a empezar hablando entonces del concepto del riesgo cardiovascular para que ustedes entiendan la importancia de tratar la dislipidemia en los pacientes. Y posteriormente, en una segunda parte, vamos a discutir un poco acerca de cuáles son las metas del colesterol en los pacientes que vemos. Vamos a aprender un poquito acerca de cuáles son aquellas medicaciones que están indicadas para utilizarse en esta población. Esta es mi declaración para iniciar. Nuevamente, esta presentación se basa solamente en información públicamente disponible. Estas diapositivas solamente tienen fines educativos y el contenido simplemente refleja mi conocimiento al momento de la producción y no tengo ningún impedimento o conflicto de interés importante para hacer esta presentación para ustedes. Y quiero empezar hablándoles de la importancia de identificar el riesgo cardiovascular. Bueno, a veces las cosas no son lo que parecen. Aquí les estoy mostrando la imagen de esta hermosa playa con un día súper soleado, el mar se ve precioso, hay palmeras, arena blanca, un idilio. Pero ¿saben ustedes qué hay debajo de la superficie de este mar tan precioso? Pues puede que nos encontremos algo así. Muchos tiburones, una situación donde probablemente estaríamos un poco preocupados y esto sucede con el riesgo cardiovascular en los pacientes. A veces los subestimamos y ese paciente que cruza la puerta del consultorio, en el cual probablemente tendríamos que hacer unas intervenciones muy importantes para bajar su riesgo, pues lo subestimamos y pensamos que todo está bien. Y yo creo que aquí el mensaje más importante es que tenemos que aprender a individualizar a nuestro paciente, a entender el concepto del riesgo, a ser objetivos a la hora de medir el riesgo. Y para empezar y ponerlos en contexto, les voy a proponer estos tres casos. Y quiero que ustedes me cuenten cuál de estos tres pacientes está en la meta. El primero es un hombre de 45 años que ingresa a la consulta con una presión arterial de 120/80. Su último colesterol LDL es de 80 miligramos por decilitro y hace un año tuvo un infarto agudo de miocardio con elevación del ST y fue necesario ponerle un stent. Caso número 2. Esta es una mujer de 60 años, tiene una presión arterial de 120/80, ningún antecedente de importancia y llega a la consulta con un colesterol LDL de 80 miligramos por decilitro. Y el tercer escenario es este hombre de 55 años que ingresa al consultorio con una presión de 120/80, su colesterol LDL también es 80, pero este caballero es diabético desde hace más de 20 años. Aunque estos tres pacientes tienen diferentes edades, tienen los mismos números de la presión arterial y tienen el mismo colesterol LDL, definitivamente a la hora de hablar del riesgo cardiovascular en estas tres personas, pues necesitamos hacer unas consideraciones diferenciales y probablemente la meta de este caballero del lado izquierdo de la pantalla sea diferente a la señora que tenemos en el centro o al paciente que tenemos del lado opuesto de la diapositiva. Entremos en materia. ¿Por qué evaluar el riesgo cardiovascular? ¿A quién evaluar el riesgo cardiovascular? ¿Y para qué me sirve esta información? Quiero empezar contándoles que medir el riesgo cardiovascular es fundamental en la prevención primaria. La prevención primaria es evitar que ocurra un evento, evitar que las personas que ustedes ven en la consulta sufran su primer infarto agudo de miocardio, lleguen con un accidente cerebrovascular o, por ejemplo, tengan un evento arterial periférico. Es fundamental evitar que esto suceda por las consecuencias que puede tener en la vida de un paciente. Entonces, necesitamos medir el riesgo. Esto es clave. Además, medir el riesgo es importante porque las terapias que utilizamos para el control de los lípidos, por supuesto, tienen sus beneficios,
pero también tienen algunos riesgos. Y en una persona que es de muy bajo riesgo, probablemente usar una terapia que tiene algunos efectos, como por ejemplo las estatinas, que en grandes ensayos clínicos se ha demostrado que aumentan modestamente el riesgo de diabetes. Probablemente tratar a un paciente que no tiene riesgo no tiene sentido, pero también ignorar el riesgo de una persona que está en una categoría de muy alto riesgo o riesgo extremo, pues no es una buena práctica. Adicionalmente, el riesgo cardiovascular no nos habla solamente del control de los lípidos, también nos habla del control de otro tema que ya tratamos en una clase previa, que es, por ejemplo, el control de la presión arterial, el control de la diabetes y todo lo que está relacionado con los cambios del estilo de vida. ¿Y cuál va a ser esa medida que vamos a utilizar para mirar el riesgo cardiovascular? Vamos a mirar y a identificar en los pacientes que vemos en la consulta cuál es su probabilidad de tener un evento cardiovascular durante los próximos 10 años. Esa es la medida que nos va a permitir clasificar el riesgo de los pacientes. Algunas escalas de riesgo, como les voy a mostrar más adelante, además me proporcionan una información muy importante sobre el riesgo que va a tener el paciente durante el resto de su vida de tener un evento. Y yo creo que esto es muy importante porque siempre cuando estamos hablando de cambiar el riesgo cardiovascular, yo siempre le digo a las personas, lo que es clave aquí es motivar a alguien. Si tú quieres motivar a un paciente y le vas a controlar su riesgo cardiovascular, pues necesitamos que él entienda, se concientice, se empodere de su enfermedad y tome la decisión de dejar de hacer las cosas que aumentan su riesgo. Entonces, por eso me parece tan importante contarle al paciente en números de una manera objetiva cuál es su riesgo a 10 años y durante el resto de su vida, porque quizá lo más interesante es que el riesgo cardiovascular se puede modificar. Miremos entonces a quién deberíamos calcularle su riesgo cardiovascular. Y estas son las guías del control de los lípidos de la Asociación Americana del Corazón, donde nos plantean que los adultos mayores de 40 años necesitaríamos de manera rutinaria medir su riesgo cardiovascular, calcularlo a 10 años y tener una medida objetiva de este. Miren que esta es la recomendación clase 1, lo que deberíamos hacer. Ningún paciente que entra al consultorio y tiene más de 40 años debería irse sin que antes pensáramos cuál es su riesgo cardiovascular, lo calculáramos y lo motiváramos e implementáramos las medidas que nos van a permitir cambiar esto. Y hay una recomendación 2A para incluso medir el riesgo cardiovascular en pacientes que tienen más de 20 años y menos de 40, por lo menos cada 4 a 6 años, para de esta manera tener una aproximación a cuál es el riesgo de eventos en estos pacientes. Entonces, mayores de 40 años, al menos una vez al año, mirar su riesgo cardiovascular. Pacientes más jóvenes, cada 4 a 6 años es razonable. Y me gusta mucho esta recomendación porque no sé si ustedes han visto los datos poblacionales del fenómeno que tenemos en América Latina de pacientes obesos. Y voy a decirles algo muy triste, las mujeres son más obesas que los hombres en algunos países de América Latina, como por ejemplo México o países de Centroamérica. Entonces, definitivamente el riesgo cardiovascular está empezando muy temprano en la vida. En algunos países, como por ejemplo en Argentina, y en Chile se reportan unas de las tasas de pacientes, de personas adolescentes que fuman más altas del mundo. Entonces, si el riesgo empieza temprano, creo que lo que más sentido hace es empezar a medirlo a partir de los 20 años. Por supuesto, vamos a ser más intensivos en las personas que tienen más de 40 años. Y vamos a educar a los niños y a las madres para que aprendan los hábitos saludables desde la temprana infancia. Eso es lo más importante. Un niño que se alimenta bien, que aprende a hacer ejercicio, que aprende los peligros de fumar, definitivamente va a ser un agente transformador en su hogar y va a ser un adulto más saludable. Pasemos ahora a cómo medir el riesgo cardiovascular. ¿Cuáles van a ser esas herramientas que yo les cuento que van a ser de utilidad para nosotros poder aproximarnos al riesgo de los eventos? Existen 3 calculadoras que desde mi punto de vista son muy prácticas. Las 3 ustedes las pueden encontrar en línea. Ustedes pueden hacer el cálculo en tiempo real del riesgo de sus pacientes y darle algunos números que le enseñan al paciente cuál es su probabilidad de tener un evento. Aquí les tengo un ejemplo. Este es un paciente de 63 años. Vamos a poner si es afroamericano o no. En este caso es un paciente afroamericano, es un hombre, es diabético, no está tomando medicamentos para la hipertensión, fuma,
Y estos son los datos de su perfil lipídico. Tiene 260 de colesterol total, 35 de colesterol HDL, 155 de presión arterial sistólica y 185 de colesterol LDL. Cuando yo introduzco estos datos, esta calculadora me va a decir cuál es la probabilidad de que este paciente tenga un evento cardiovascular durante los próximos 10 años. Y observen aquí, el riesgo de este paciente es 41.9%. Es un paciente de muy alto riesgo de tener eventos cardiovasculares. Y esta calculadora además me dice qué hacer. Entonces miren que las estrategias recomendadas para este paciente sería darle estatinas de alta intensidad, considerar adicionar aspirina, aunque esto está muy debatido. Realmente la aspirina, a la luz de los últimos estudios, solamente ha mostrado ser de utilidad en prevención secundaria, o sea, en pacientes que ya tuvieron un evento cardiovascular. En prevención primaria, realmente el número de pacientes necesarios a tratar para evitar un evento está muy cerca del número necesario a tratar para generar un evento de daño. ¿Y cuáles son esos eventos de daño? Sangrado en el sistema nervioso central, sangrado gastrointestinal y sobre todo en mujeres ancianas. Y el tercer consejo que nos da esta aplicación para este paciente es que debería dejar de fumar. Ventajas del ASCVD, que nos muestra el riesgo y además nos da el riesgo durante la vida del paciente y además nos muestra cómo baja el riesgo de este paciente si yo implemento estas tres medidas. Creo que eso es algo muy importante, mostrarle al paciente cómo baja el riesgo. Eso está en internet, está gratis, es fácil de calcular, solo hay que introducir los datos demográficos del paciente, las comorbilidades, si está o no tomando medicaciones para la presión arterial, si fuma, el valor del colesterol total, el HDL, el LDL y la presión sistólica. Esta es la segunda aproximación, esta es la de los europeos, se llama el SCORE. Son unas tablas un poquito más complejas, hay unas para hombres y otras para mujeres, según la edad y según si el paciente fuma o no. Esto permite calcular el riesgo de eventos cardiovasculares a 10 años en esta población. Si nos devolvemos al paciente anterior, déjenme, yo regreso acá, es un hombre de 63 años, vamos a ubicarlo acá, es un hombre, tiene 63 años y es un fumador. Observen ustedes cómo el riesgo de este paciente en esta categoría de edad y siendo un fumador definitivamente está por encima del 10%. Entonces, según el SCORE, también es un paciente de alto riesgo. Pero como yo les decía en una clase previa, en la clase de hipertensión, donde estuvimos hablando de la importancia también de calcular el riesgo cardiovascular para tener las metas en el tratamiento de la presión arterial en los pacientes y donde vamos a ser más estrictos en pacientes que tienen un riesgo alto cardiovascular, más del 10% de eventos a 10 años, la meta de la presión arterial va a ser menor, 130/80. Esta misma calculadora me sirve para tomar decisiones sobre cómo debo manejar la hiperlipidemia de los pacientes y si voy a necesitar, por ejemplo, dar estatinas, en qué nivel de intensidad y qué más podemos hacer con el paciente. Esta es la calculadora de la Organización Panamericana de la Salud. Solamente me pide el género del paciente, si fuma o no, si es diabético, cuántos años tiene, la presión máxima y el colesterol total. Realmente nadie ha contestado la pregunta de cuál escala de riesgo deberíamos utilizar en América Latina. Realmente no existe un consenso sobre cuál debería ser, cuál de estas tres debería ser. Realmente la de los europeos, que es la SCORE, la segunda que les mostré, quizás la que me parece que subestima un poquito el riesgo en la población latina. El ASCVD me gusta mucho porque yo puedo mostrarle al paciente cómo baja el riesgo si el paciente cambia y además me muestra el riesgo durante el resto de la vida. Y esta calculadora me gusta porque es muy sencilla. A veces uno no tiene muchos datos del paciente, pero miren que solo con saber si es hombre o mujer, si fuma, si es diabético, la edad, la presión sistólica y el colesterol total, tenemos la información suficiente para calcular. Esta es mucho más sencilla. Pero hay algunos escenarios en los cuales no es necesario utilizar las calculadoras. Hay unos pacientes que automáticamente son de alto riesgo y en estos no es necesario hacer cálculos, simplemente este paciente tiene indicación de ser intensivos a la hora de bajar el colesterol. Por ejemplo, pacientes que ya tuvieron un infarto, que ya tuvieron un accidente cerebrovascular o que tienen enfermedad periférica, automáticamente son pacientes de muy alto riesgo. Este ya es un escenario de prevención secundaria
no de prevención primaria, y por ser de muy alto riesgo, siempre la meta del colesterol LDL en pacientes que se infartaron, tuvieron un accidente cerebrovascular o tienen enfermedad periférica va a ser menor a 55 miligramos por decilitro. Los pacientes renales también están en la categoría de muy alto riesgo. Vamos a tener un control estricto del colesterol. Y los pacientes diabéticos, si tienen albuminuria más de 300 miligramos por decilitro, si tienen 3 o más factores de riesgo, si tienen daño de órgano blanco o una diabetes de más de 20 años de evolución, también son pacientes de muy alto riesgo. Entonces recuerden, en prevención secundaria, inmediatamente es un paciente de muy alto riesgo, no usamos las calculadoras y la meta del LDL es menos de 55. Y para el resto de los pacientes hacemos el cálculo, ya sea con la calculadora de la Organización Panamericana de la Salud o el ASCBD, también podría utilizarse. Pero miremos, según estas escalas, cómo se clasifica el riesgo cardiovascular. Si el riesgo de mi paciente a 5 años es menor al 5%, pues yo estoy frente a un paciente de bajo riesgo. Y en este paciente las intervenciones que deberíamos implementar son simplemente mejorar el estilo de vida. Recordarle la importancia de hacer ejercicio, 150 minutos semanales, ya sean divididos en 5 sesiones de 30 minutos o en 3 sesiones de 50 minutos cada una. Evitar las grasas, evitar los embutidos, evitar la comida procesada, tener un peso saludable. La siguiente categoría se llama riesgo borderline o riesgo limítrofe. Son pacientes que están entre 5 y 7.5%. En estos pacientes, uno debería discutir con el paciente. Además de las estrategias de cambio del estilo de vida, podríamos utilizar una estatina que sea de moderada intensidad. La siguiente categoría es riesgo intermedio, entre 7.5 y 20%. En estos pacientes, la evidencia favorece el uso de estatinas. Pueden ser en una dosis moderada o de alta intensidad. Y adicionalmente, en este grupo de pacientes uno podría utilizar alguna otra herramienta para reclasificar al paciente. Ese es el problema de las categorías de riesgo intermedio, que el paciente puede reclasificarse como intermedio bajo o intermedio alto. El score de calcio coronario es una prueba diagnóstica donde al paciente se le hace una radiografía del pecho. Una radiografía donde se compara el calcio del esternón, que es un hueso, con el calcio que se ve en las coronarias. Si el calcio que se ve en las coronarias es igual de brillante y de intenso al calcio del esternón, estamos en problemas. El paciente tiene mucha aterosclerosis y probablemente el score de calcio sea muy alto. Pero si las coronarias no tienen calcio, decimos que es un score de calcio de 0 y los pacientes que tienen 0 de calcio score son pacientes que se reclasifican como de bajo riesgo y en estos pacientes pues uno podría contemporizar un poquito más el uso de estatinas o bajar la intensidad. Y definitivamente los que están arriba de 20% son de muy alto riesgo, hay que empezar las estatinas, hay que buscar una reducción del 50% en el valor del colesterol LDL y no hay que perderlos de vista. Pero como les decía, existen algunos modificadores del riesgo. Y acá les estoy mostrando una imagen de cómo se hace el score de calcio, el puntaje de calcio coronario. Aquí estamos viendo el esternón que está en este color morado. Aquí tenemos el corazón y lo que ustedes están viendo aquí en rojo es el nacimiento de las arterias coronarias. Este es el tronco principal izquierdo. Aquí tenemos la descendente anterior. Esta es la circunfleja y por aquí nace la coronaria derecha. Y estos punticos rojos que ustedes están viendo es el calcio en las coronarias, que se compara con el calcio del hueso. Y entre más alto sea el número, peor está el paciente, probablemente tiene más aterosclerosis, pero si tiene 0, realmente esto nos permite reclasificarlo como un paciente de bajo riesgo. Algo muy interesante es que en este examen, además, a uno le reportan la edad coronaria de su paciente. Por ahí hay una frase que dice que la edad real de un hombre es la edad de sus arterias. Hay personas que la edad de sus arterias es menor que su edad cronológica, pero también tenemos casos de pacientes que tienen arterias de personas de 80 años cuando solamente tienen 40. Entonces, para su información, es una estrategia que uno podría utilizar para reclasificar el riesgo de los pacientes. Eso lo sabemos por un estudio que se llama el estudio MESA, que nos mostró cómo ese calcio coronario se correlacionaba con el riesgo de tener eventos cardiovasculares.
Y esta es la propuesta entonces de qué hacer con estos pacientes. Miren que solamente los que tienen menos de 5% de riesgo a 10 años no se recomienda el uso de estatinas, entre 5 y 7,5%. Si el calcio, si el score de calcio es cero, no se recomiendan las estatinas. Si es más de cero, sí se deberían utilizar. Entre 7,5 y 20%, siempre hay que utilizar las estatinas, excepto que tengan un score de calcio de cero. Y por encima del 20% no usamos el score de calcio. Y miren que en estos pacientes siempre se recomienda el uso de las estatinas. Y quiero hacer un capítulo aparte porque en esta sesión también vamos a hablar de diabetes y es cómo clasificar a los pacientes diabéticos según su riesgo cardiovascular. Esta es una publicación de la Sociedad Europea de Cardiología donde nos hablan de 3 categorías de riesgo. Si ustedes son observadores, encontrarán que aquí no existe el riesgo bajo para los pacientes diabéticos. Los diabéticos siempre van a tener riesgo moderado si son jóvenes, tienen menos de 35 años si son diabéticos tipo 1 o menos de 50 años si son diabéticos tipo 2 y tienen una duración de la diabetes inferior a 10 años sin otros factores de riesgo. Van a ser de alto, en este riesgo moderado, la meta del colesterol LDL va a ser menos de 100. O pueden ser de alto riesgo si tienen daño de órgano blanco, perdón, si no tienen daño de órgano blanco, si llevan más de 10 años de evolución de la diabetes o si tienen solo un factor de riesgo adicional. Aquí la meta del colesterol es menos de 70. Y van a ser de muy alto riesgo si estos pacientes tienen diabetes y enfermedad cardiovascular establecida, o si tienen daño de otro órgano blanco, o si tienen 3 o más factores de riesgo cardiovascular, o si son una diabetes tipo 1 de inicio temprano, que lleva una duración de más de 20 años. Y para este grupo la meta del colesterol va a ser menos de 55. Realmente creo que es una manera muy simple de clasificar el riesgo en los diabéticos, mirar si son diabéticos según la evolución de la enfermedad, adicionalmente mirar el compromiso de otros órganos y sobre todo el compromiso renal, siempre los clasifica como de muy alto riesgo. Quiero hacer un paréntesis especial para hablar de este tema y es la enfermedad cardiovascular en la mujer. El enfoque actual es que conocemos factores relacionados con la edad reproductiva de las mujeres que les confieren riesgo de tener un evento cardiovascular más tarde en la vida. Recuerden que todas las mujeres que desarrollan hipertensión inducida por el embarazo, que sus bebés nacen de bajo peso o nacen prematuros, en estas pacientes que tuvieron preeclampsia o eclampsia, realmente el riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares a futuro es más alto que en la población de mujeres que tuvieron un embarazo completamente normal. Entonces tenemos que indagar por estos antecedentes en la consulta. También las mujeres que hacen menopausia temprana, las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, que son obesas, también esos son factores hormonales que les aumentan el riesgo de tener eventos cardiovasculares. Y por supuesto, los factores de riesgo psicosociales como la depresión, la ansiedad, la soledad o el estrés. Entonces, este es un llamado de atención para hacer una evaluación completa del riesgo en las mujeres. Y en general, esta es una publicación del 2020 de cuándo utilizar estatinas en las mujeres. Y miren ustedes que se recomiendan en mujeres de alto riesgo o de riesgo intermedio en prevención secundaria y definitivamente en prevención primaria se utilizaría en aquellas pacientes que tienen riesgo limítrofe o riesgo alto. Quiero finalizar esta primera parte de la clase recordándoles que hay que medir el riesgo cardiovascular de una manera objetiva. Hay que calcular el riesgo a 10 años. Esto va a ser lo que nos va a permitir tomar decisiones. Seleccionar una escala y usarla en la población indicada, ya sea la de la OMS o la ASCBD. El score de calcio es un modificador del riesgo. Y finalmente, los diabéticos y las mujeres que pertenecen a poblaciones especiales, recuerden indagar por los antecedentes del embarazo y el parto, porque estos son reclasificadores del riesgo en las mujeres. Muchísimas gracias por su atención.